fue echado en el foso de los leones 2 veces, pero de distinta manera, en distintos reinados. En la primera fue por el rey Darío, en la segunda fue por el rey Ciro, donde está el reinado del rey Darío, que él mandó a nombrar a 120 gobernadores regionales para que se encargaran de las distintas partes del reino. También a 3 supervisores. Entre esos 3 supervisores está Daniel. ¿Por qué eligen a Daniel? Por esa reputación que él tenía, porque era un hombre honrado, porque era un hombre lleno del Espíritu de Dios, que ayudó a Nabucodonosor muchas veces, que fue el que pudo interpretar esas lenguas que decían Mené, Tequé, Parsí, cuando cogieron los objetos sagrados. Fue el hombre que pudo ayudar a ese rey en esos momentos cuando él más lo necesitó, y fue el que estuvo a cargo de Babilonia durante muchos años con unos jefes que vieron la gran capacidad. Se distinguió inmediatamente delante de los demás. Buscaron entonces un motivo para acusarlo de una mala administración. Daniel era un hombre inocente, queridos, pero todo esto sucede para ver la gloria de Dios. Sin embargo, seguían pensando todo el día en el asunto. O sea, no encontraron ningún motivo de acusarlo en las malas cuentas, en una falta encontraron en él, porque él oraba 3 veces al día. Inmediatamente dijeron, vamos a acusarlo en contra de su religión, de lo que él hace, de lo que él profeta. De pronto tú a veces te pasan cosas y tú dices, bueno, pero yo estoy actuando bien, yo estoy haciendo estas cosas bien, porque la palabra de hoy te muestra de que a veces no hay nada malo en que acusarte y te pueden atacar también por la fe, por lo que tú crees, por lo que tú oras, por la Biblia que tú profesas y por lo que haces, que de pronto has sido perseguido por tu propia casa, por persecuciones, que es una experiencia que tienes que vivirla en oración como lo hizo Daniel. Entonces ellos crearon un decreto, queridos hermanos. ¿Qué es un decreto? Un decreto era algo que en el reinado no podía ser revocado ni podía ser modificado y se sellaba con el anillo del rey. Crearon este decreto para colocarle una trampa a Daniel y que él cayera en la red. E hicieron una junta en la que el decreto decía que durante de 30 días, o sea, un mes, nadie dirigiría ni una súplica a ningún dios ni hombre, sino solo al rey, o sea, al majestad. El que no obedezca debe ser arrojado al foso de los leones. El rey Darío lo firmó, pero él era inocente porque él admiraba mucho a Daniel. Daniel, me encanta esto de Daniel, que él no le importó ese decreto, queridos hermanos, pero me llama la atención que estos supervisores conocían tanto a Daniel y sabían la oración que él hacía. Ellos no iban tras nadie. Ellos crearon ese decreto no para herir a nadie ni para molestar a otra persona, sino ellos iban en busca de Daniel porque precisamente querían quitarlo de ese lugar o de ese puesto donde él estaba, en que Dios está contigo. Daniel se fue como de costumbre a orar, se arrodilló, alabó a Dios, porque él lo hacía 3 veces al día, queridos hermanos. Así como uno desayuna, almuerza y come, él también hacía esta parte, y así tú también debes de alimentarte de la oración y de la alabanza de la palabra de Dios, tal como siempre lo había hecho. O sea, esto era todos los días ese encuentro con Dios a esas 3 veces del día. Y dice que junto a la casa de Daniel lo encontraron orando a su Dios. Estos hombres se fueron enseguida a las puertas. Se fueron a las puertas de la casa de Daniel precisamente para abrir las puertas, porque ellos ya sabían. O sea, esto fue una trampa, queridos. Lo hicieron maquinando precisamente para él fuera echado ahí. Pero Daniel confía en Dios y sabe que aunque lo tiren en esa fosa, Dios va a salvarlo. Y esa es la confianza que tú y yo tenemos que tener ante las adversidades de la vida y ante los problemas. De esa confianza que tenía el profeta Daniel, y que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Entonces es acusado Daniel, queridos. Yo no sé si tú estás preso en este momento y vas a ver mi video, estás en una cárcel y te han acusado injustamente o te han levantado una calumnia. Quiero que sepas que el Señor, si tú eres inocente, va a cerrar esa boca de todos esos leones, porque ante ti
Él te ha hallado inocente. O de pronto te encuentres en una cárcel de depresión, en un momento que estás ahí que no puedes salir, o te sientes acorralado, o no te sientes libre, el Señor va a liberarte. El rey Darío acá con Daniel se puso muy triste, dice la palabra de Dios en el libro de Daniel 6, dice hasta ponerse el sol, y quería salvarlo, y tenía mucho miedo a los medos y a los persas, pero todo este proceso que está viviendo Daniel, queridos hermanos, se está viendo precisamente para que veamos el poder de Dios, que el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones, en el versículo 17, y que se cumpliera esa sentencia. Y el rey le dijo a Daniel, lo estimaba como alguien, habrá que también te quiere mucho, esas amigas, esas personas, tu mamá, tu papá que te aprecian y te ayudan en esos momentos de dolor, de dificultad, la persona a la que tú le cuentas tus cosas como guía espiritual, la persona que Dios envió. Entonces dice que esa persona lo quería mucho, pero como el decreto no podía ser revocado ni cambiarse, él le dijo algo hermoso y le dijo, tu Dios a quien tú sirves con tanta fidelidad te salve. Eso es una palabra de mucho ánimo para Daniel en ese momento. No sé qué estaba pensando en él en esos momentos, pero puedo creer que llevaba una confianza tan grande en Dios, de que aunque no entendía lo que estaba pasando a su alrededor, sabía que ahí había un propósito de Dios y que había algo que iba a glorificar el nombre de Dios. Entonces el rey se fue a su palacio, ni siquiera comió, estaba demasiado triste, y acá el rey Darío quería salvar a Daniel y que no pudo dormir en toda la noche porque estaba pensando también en Daniel, en ese foso de los leones que él estaba. Tan pronto como amaneció, fue el rey Darío corriendo a buscar a Daniel en esa fosa de los leones. Que yo puedo imaginarme que Daniel se pasó ahí toda la noche orando y con esa fe y con esa confianza. Por eso te decía ahorita que no sé en qué momento te encuentres, en qué fosa te encuentres, pero Dios está ahí contigo y va a cerrar esa boca de esos leones, porque ante él eres inocente. Entonces, con una voz triste, el rey Darío fue a buscar a Daniel y le dijo que si el Dios viviente al que él quería pudo haberlo salvado. Entonces Daniel le dijo, que viva su majestad, mi Dios envió su ángel. Por eso dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Estas son promesas, queridos hermanos, promesas de Dios para nuestra vida, que debemos llevarle en nuestra alma, en nuestro corazón. Y dice, Dios sabe que soy inocente y que no he hecho nada malo contra su majestad. Entonces el rey se alegró mucho en Daniel, el rey Darío, salvando a Daniel, su supervisor. Que esta palabra te llena de mucha esperanza, porque es el Señor aquí hablándote y es el Señor diciéndote que tú puedes salir de cualquier problema cuando estás junto a Él. Mandó a llamar a todos los que habían atentado contra Daniel y ellos fueron los que echaron ahí en ese foso de esos leones. Llegado al foso cuando ya los leones se lanzaron sobre estos hombres y los despedazaron. El rey Darío 6 escribió a la gente de todas las naciones, de todas las lenguas, diciendo, deseo a ustedes prosperidad, y ordenó que en todo imperio se respete y se reverencie al Dios de Daniel. Dios permite las cosas en nuestra vida para que su nombre sea engrandecido, para que su nombre sea enaltecido, y a través de tu historia y de tu vida tú vas a enaltecer ese nombre de Dios. Fueron unas cartas. Entonces ahí siguió Daniel. Vamos, que ya pasó un tiempo, ya otra vez Daniel pensó que nunca más lo iban a tirar al foso de los leones, y aquí es donde está la palabra profética, porque aquí viene la palabra poderosa de Dios. Daniel no se escondió, abrieron la puerta. Me gustó eso de Daniel en la primera parte, para que te des cuenta la diferencia de que Daniel fue echado en 2 veces en los fosos, pero de distinta manera. Entonces yo me imagino que Daniel pensó, no, ya esta prueba yo la superé, ya esto no me va a volver a pasar, ya esto no va a suceder más nunca en mi vida. Pero resulta y pasa que sí vuelve a pasar en la vida de Daniel. Que Daniel mata a la serpiente y se salva de morir. Que el pueblo de Babilonia tenía una enorme serpiente. Esa serpiente le llamaban Bel. Rey Ciro, acá vemos que ya el rey Darío no es.
Y ves que pasa con diferentes reyes, diferentes personas, diferentes circunstancias, diferentes contextos. Por eso te decía que 2 veces es lo mismo, y agradezco a Dios por esta palabra. La primera vez fue acusado por su religión, porque adoraba a Dios 3 veces al día, y lo echaron en el foso de los leones un solo día. Ahora acá vemos que acá es otro rey, que ya no es el rey Darío, sino el rey Ciro. ¿Quién fue el rey Ciro? Un hombre que fue elegido por Dios sin él conocerlo, pero Dios usó a Ciro, aún sin conocerlo, para sacar a ese pueblo de Dios. Como Dios va a utilizar a alguien en tu vida para ayudarte. El rey Ciro le decía a Daniel: no puedes decir que esto no es un Dios viviente, tienes que adorarlo. Pero Daniel respondió: yo adoro al Señor mi Dios, que es el Dios viviente. Si su majestad me da permiso, mataré esa serpiente sin palo alguno, ni espada. Bueno, pues Daniel y preparó una brea, preparó unas tórtolas y se la dio a la serpiente, y la serpiente reventó. Porque tú y yo sabemos que ese no es Dios, sino que será un Dios falso, esa serpiente. Y por el verdadero Dios, por el que vivimos, que no se ve, que no tiene como que una imagen física, pero la imagen visible de Dios fue Jesucristo, que sí pisó la tierra. Entonces nosotros creemos en un Dios que no se ve, pero que existe, porque dice él que las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Y Dios no se ve y no quiere decir que no está, Él está aquí, porque precisamente dice él que las cosas que se ven son pasajeras y las que no son eternas. Ahora tienes una casa hecha, esta construcción, pero mañana tú quieres decir que quieres cambiar la sala, que quieres cambiar el baño, que quieres cambiar esto, y la casa ya no vuelve a ser la misma casa, es algo pasajero que veías. Pero Dios que no se ve está ahí a tu lado. Cosas que no se ven son eternas. Queridos hermanos, no vemos nada de lo que hay en el cielo, no vemos nada de lo que hay, pero la Biblia nos habla de los mares de cristales y de todo. Y el creyente no camina por vista, camina por la fe. La serpiente se reventó. Y Daniel demostró que hay un Dios verdadero. Pero ¿qué ocurre? Que cuando el pueblo está acostumbrado a la idolatría, salieron corriendo a perseguir a Daniel. Ahora ya no son 3 supervisores, ahora era todo un pueblo, queridos hermanos, todo un mundo de gente que estaba persiguiendo al profeta Daniel. Y lo estaban persiguiendo para matarlo, porque le habían matado su idolatría, habían matado a la serpiente. Sabemos que la serpiente en la palabra de Dios es al enemigo. Él estaba dándole la cabeza al enemigo, no sé cómo lo dices en tu país o en tu lugar donde vive. Y es la rabia de la gente que estaba adorando a un Dios falso que venía sobre él, porque hay mucha gente que se han hecho dioses a su manera, han creado su propio Dios, y tú hoy vas a conocer al verdadero Dios por el que se vive, que es ese Dios, que es el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, el yo soy el que soy, el Adonai, el Dios Shaddai, el Dios Jireh, que es tu proveedor, y el Dios Yahvé. Y ese Dios poderoso, el Emmanuel, que está con nosotros, el Alfa, el Omega, el principio y el fin, y el que ha de venir, y la estrella brillante de la mañana, y nuestro Jesús, nuestro Señor Jesús y nuestro amado Espíritu Santo. Ese era el Dios que estaba con Daniel, queridos hermanos, el Dios que sana, el Dios todopoderoso de Israel. Él, en ese momento, el rey le había dado permiso. Él pudo decir: no, yo le di permiso para que lo hiciera. Pero dice que cuando ya tomó las breas y eso, vean ustedes lo que adoran, dice Daniel, vean ustedes lo que adoran. Esa serpiente es muerta. Cuando los babilonios se enteraron, ya te dije que se pusieron rabiosos, se rebelaron contra el rey y empezaron a decir: el rey se ha hecho judío, ha derribado a Abel, ha matado a la serpiente y ha acuchillado a los sacerdotes. Enseguida se fueron al rey y le dijeron: entréganos a Daniel. O sea, tú te puedes imaginar esa multitud que decía que les entregaran a Daniel como si él fuera un delincuente, por haber demostrado al verdadero Dios por el que se vive, por anunciar a Dios, por amar a Dios, por querer que la gente no adorara a un Dios que era, sino al Dios verdadero que él quería que supieran que era el Dios que él adoraba. Con el ayuno de Daniel es de 21 días y oraba 3 veces al día.
Entonces ese espíritu que tenía Daniel, ahora me trae el Señor, que ayudó a una mujer llamada Susana, que 2 ancianos se habían pervertido con ella, y el espíritu de Dios que estaba sobre Daniel ayudó a Susana a no ser, que no muriera, que no la matara. Y tantas cosas que hizo el profeta Daniel. Daniel otra vez yo me imagino que Daniel recordó, bueno, ¿qué me está pasando? Otra vez estoy como en lo mismo, pero tanto ahí no, porque ahí venía la prueba, sino yo me lo imagino más cuando ya lo tiran otra vez al foso. No hubo más nada que entregarles a Daniel, porque la presión de la gente hizo que le entregaran a Daniel. Y cuando les entrega a Daniel, fueron y lo echaron al foso de los leones. Hay un Dios, digo que Daniel dijo, otra vez yo aquí en este foso de estos leones, otra vez yo aquí. ¿Cuántas veces tú te has preguntado lo mismo? Otra vez estoy en lo mismo, otra vez estoy aquí. Pero aquí vemos que Daniel no tenía la culpa de absolutamente nada, era inocente, solo estaba siendo acusado Daniel precisamente por hacer las cosas bien, por las cosas de Dios. ¿Qué te quiere decir? Que muchas veces pasa eso, es para que precisamente se muestre su gloria, se muestre que Él está, porque Él va a salvar a Daniel y lo va a hacer de una manera extraordinaria y sobrenatural, para enseñarnos que Dios siempre está con nosotros y para enseñarnos que todas las personas que te hacen cosas malas a ti se les regresan a ellos. Por eso tú no tienes necesidad de hacer nada, porque Dios te defiende, Dios pelea por ti. Entonces dice que lo echaron ahí en el foso, y había 7 leones, y durante 6 días ellos no les dieron nada de comer a esos leones, porque buscaban era matar a Daniel. Como yo te decía ahorita, buscaron como una forma elegante de matar a Daniel. Ahorita cuando no le encontraban nada, en la primera vez encontraron una forma elegante como de matarlo, diciendo que con un decreto, o sea, eso fue lo que maquillaron. Pero en la segunda dice que en el versículo 32 del capítulo 14 de Daniel, dice que en el foso habían 7 leones, al que cada día le echaban 2 hombres muertos y 2 ovejas. Ellos se alimentaban de esos 2 hombres muertos y de esas 2 ovejas. Pero durante 6 días, y esa sería la rabia de ese pueblo, porque Daniel les había acabado su altar, su Dios falso, porque había dicho la verdad, revelado al Dios por el que se vive. Y en ese momento no le echaron nada, precisamente para que se comiera a Daniel de inmediato. Y dice que por aquel mismo tiempo se encontraba un profeta, el profeta Habacuc. Y ese profeta Habacuc era un profeta que le gustaba cocinar. De pronto aquí hay alguien que habla de Dios, un mensajero que le gusta cocinar. En el versículo 33, y acababa de preparar Habacuc, el profeta Habacuc, una comida, y se le apareció un ángel del Señor. Porque Dios, cuando alguien está allá, Él te envía ángeles, te envía profetas, te envían palabras, te envías hasta alimento, comida espiritual, la palabra de Dios, física. Mira, Dios a mí me envió muchos profetas, muchos ángeles, no quizás con alas y eso, pero sí me envió muchas personas que me ayudaron mucho cuando estaba en un proceso, del cual doy gloria a Dios. Y dice que cuando el profeta Habacuc estaba ahí, el ángel le dijo, llévale comida a Daniel, llévale comida a Daniel. Daniel duró ahí 7 días, queridos hermanos. En la primera duró un día en el rey Darío, y ahora acá con el rey Ciro tenía 7 días de estar ahí en ese foso. El profeta Habacuc le llevara esa comida, y el profeta Habacuc le dijo, no, pero yo nunca he ido a Babilonia. Pero el ángel del Señor lo trasladó hasta allá, y allá le llevó comida a Daniel. Dios le alimentó a Daniel como te alimenta muchas veces a ti, que te manda un mensaje, que te manda algo cuando tú estás en el momento más duro de necesidad, o cuando estás viviendo 2 veces lo mismo, que tú no entiendes, que no comprendes lo que tal vez te está pasando, pero tú dices, esto yo lo conozco, esto ya yo lo viví, pero es diferente, pero ahora que habla, entonces eres más fuerte, porque allá duró un día y acá 7 días. Y Habacuc llegó al lugar donde estaba antes, y el Señor dijo lo que tú vas a exclamar, y lo vamos a repetir. Dice, Daniel, toma esta comida que Dios te ha mandado, toma esta palabra que Dios te ha regalado, como yo tomé esta palabra que Dios también me dio, porque es de bendición para tu vida y la puedes compartir con otra persona. Y él le dijo, te acordaste de mí, oh Dios, tú no abandonas a los que te aman. Dios se acuerda de ti, Dios no te abandona porque te ama, porque nos ama.
Y dice que se levantó, comió, y mientras el ángel de Dios se llevaba al profeta Habacuc a donde antes estaba, mira, ellos querían que Daniel fuera comida, pero Daniel no se volvió comida. Dios le mandó comida. Entonces dicen que cuando ya pasaron los 7 días, fue el rey de lamentación por la muerte de Daniel. Ya el rey decía como que ay, son 7 días, como cuando la hermana de Lázaro dijo, Señor, ya van 4 días, cuando no hay como que esa esperanza. Y eso es lo que nunca se pierde, siempre hay una esperanza. Entonces ese rey fue corriendo allá a lamentar la muerte de Daniel, y cuando lo llaman y ve que Daniel estaba sentado ahí, claro, si ahí en esa cárcel Dios le tenía comida, los leones eran 7, acá eran 2 en la primera, ahora eran 7, y Daniel ahí sentadito, comiendo, le mandó profeta, le mandó ángel, le mandó casi todo, y escuchó hasta la voz de Dios, y alabó a Dios allá adentro cuando dijo, te acordaste, oh de mí, Señor, que tú no abandonas a los que te aman. Dios nunca abandona a aquellos que están haciendo las cosas bien, que estás actuando bien. De pronto tú estás actuando bien, pero te están pasando cosas. Dios no te abandona y te ama, y tú le tienes que decir gracias, Señor, por acordarte de mí. Dijo el hombre, aquí es donde viene que Dios, para usar una persona, todo lo que pasa una persona, para que este rey gritó y dijo, qué grande eres, Señor, Dios de Daniel, fuera de ti no hay otro Dios. Él exclamó esto, queridos hermanos. El rey mandó que lo sacaran, echó en el foso a los que querían matar a Daniel. Inmediatamente esos leones se comieron a esos que querían matar a Daniel. Y Dios salvó a Daniel, y me gusta que la confianza que tienes en Dios tiene que ser muy grande. Los que te hacen trampa caen en ella. Dios hace justicia, queridos hermanos. Entonces se limpió toda esta parte con las cartas. Dios ayudó al pueblo con las cartas y nos da esa dignidad de hijos del rey. ¿Por qué te lo digo? Porque en el Ciro, por ver lo que hizo Dios en Daniel, y mucha gente hoy en día que escucha la palabra de Dios por lo que Dios hizo en Daniel, se llena de fe, y mucha gente con tu historia y tu testimonio van a seguir creyendo en Dios. Y 2 veces en lo mismo Daniel, nadie le quitó su puesto. Daniel permaneció con el rey Darío. Hermanos, esta palabra haya sido de mucha bendición en tu vida, y ahora puedes comprender por qué 2 veces has estado en lo mismo, cuando tú sientes por qué te ha pasado algo a ti. Y es precisamente para que se vea la gloria de Dios, para que muchos glorifiquen a Dios, y para que muchos vean que tú eres inocente.